kiosco. Bueno, pues vamos rápidamente, antes de entrarle a los temas de la conferencia matutina, vamos a ver rápido las portadas, porque así como ayer se dieron pues encuestas sobre cómo irían las cosas allá en el Estado de México, ahora pues lo que tenemos es con respecto a las elecciones en Coahuila. El Universal el día de hoy pues saca una ventaja de 18 puntos entre Manolo Jiménez de la alianza PRI-PAN-PRD y Armando Guadiana, está 49, 31%. Armando Guadiana, que es quien encabeza pues la candidatura de Morena allá en la entidad, ya también con el apoyo del Verde Ecologista. Es importante también pues esta nueva información que salió esta mañana sobre que se estaría convocando a una conferencia de prensa entre Morena y el PT, el Partido del Trabajo, que como sabemos, hasta este momento se había sostenido como que iban solos, ¿no? Así es. Aparte. Y bueno, pues pareciera que Ricardo Mejía va a persistir en esa idea de mantener su candidatura independientemente de lo que digan las dirigencias partidistas. En el caso, por ejemplo, de Lenín Pérez, en la encuesta de Reforma llama la atención que tiene una trayectoria lineal, su intención de voto, o sea, con todo y que el Verde le quitó el apoyo, pues se mantiene en 5%. En el caso de Ricardo Mejía, de acuerdo a la encuesta de Reforma, está en 17%, Armando Guadiana 25% y Manolo Jiménez 53%. O sea, Reforma le da una ventaja de 28 puntos porcentuales al candidato del PRI. Está en una situación complicada Ricardo Mejía Verdeja, porque en el caso de Lenín Pérez, él sí va con una candidatura soportada por un partido local. En el caso de Ricardo Mejía Verdeja, pues su apoyo fundamental era el Partido del Trabajo. Si ya no lo tiene, pues estaría muy difícil sostenerse. Es una presión importante, ¿no? Sí, pero bueno. Se da este anuncio que todavía no sabemos de qué se va a tratar, ¿no? Así es, veremos en qué terminan esas negociaciones políticas. El punto es que pareciera que Ricardo Mejía no se va a bajar, de acuerdo a lo que dijo el día de ayer. Pero llama la atención, o sea, en el caso de ambas encuestas, pues el candidato del PRI se ha mantenido por ahí entre el 49 y 50%, o sea, no se ha movido mucho su intención de voto. Veremos pues qué sucede y si al final, en un final de fotografía, le alcanza a la izquierda sí, para ir sumada, ¿no? Y en su caso darle la vuelta, ¿no? Y es importante porque finalmente esta elección pues ya parecía que estaba muy cantada, cantada, esto podría reconfigurar pues las fuerzas de las dos alianzas allá, si es que esto se confirma. Y bueno, pues esto a unos días de la elección, como dices, final de fotografía. Vamos a ver. Ahora sí vamos con los temas del día de hoy. El Poder Judicial sin duda sigue siendo uno de los temas fundamentales del día, a propósito de varias cosas, de la nueva información que se pone sobre la mesa en la conferencia matutina, pero de toda una discusión que se ha generado, en donde, por ejemplo, tenemos al Universal que rápidamente ayer, después de que el presidente habló de un golpe de estado técnico por parte del Poder Judicial, pues se fue a consultar constitucionalistas. Así es. Que dijeron, es muy grave, eso no es así, que se esté planteando eso es una mentira. Y además, pues ya también está habiendo una campaña en contra de esta iniciativa que plantea que los ministros y jueces puedan ser, ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan ser electos por la ciudadanía. Se está hablando de que pues no se trata aquí de que la Suprema Corte sea popular, ¿no? Así es. Y bueno, pues lo que pasa es que del lado del Ejecutivo y Legislativo está muy claro que tienen una legitimidad democrática que se manifiesta en las urnas y de ese pie cojea al Poder Judicial. Por eso es muy difícil también defender a los jueces, a los ministros, porque están absolutamente alejados de la gente. Y bueno, pues ya lo decíamos, el presidente López Obrador en el cierre de la mañanera da a conocer más información sobre esta funcionaria que está precisamente en la Corte, que fue funcionaria clave de Genaro García Luna. Y todo lo que tocó, todo lo que involucró a Genaro García Luna se pudrió. De corrupción, de tráfico de influencias, enjuagues y mucho más. Tendríamos que analizar, profundizar en los personajes clave en torno a García Luna que utilizaron recursos públicos, ¿no? Que administraban los recursos.
porque era pura robadera. Así es, así es. En el caso de ella, por lo que ayer estaban mencionando, hacen una distinción con respecto a la otra funcionaria que sí está dentro de las investigaciones de la UIF. En este caso no, pero de todas maneras, pues es importante ver pues cuál era el marco en el que operaba en un contexto en el que se dio todo este saqueo, una parte de manera fraudulenta y otra incluso legalizada. Vamos a ver la información que se extiende el día de hoy, que ya bien dices, Jorge Armando, podría haber más mañana, pero hoy tenemos esto, vamos a ver. Pues esta señora María Fernanda Casanueva fue oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 12 al 16 y en la Secretaría de Relaciones Exteriores 7 y 18, ambos periodos con Luis Videgaray. Fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, periodo en el que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. ¿Y ahora de qué la contrataron? ¿A dónde está? Ya para abreviar. Sí. En febrero de 2023, hace poco, ¿no? La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de administración para manejar el presupuesto de 70,000 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal. Pues ahí anda. Bueno, este fue un tema y otro en el marco del reporte que hacen sobre la materia de seguridad en el país. Como vamos ahí, también recordemos pues que ya hay una nueva sección que es casi como el quién es quién de los jueces. Y aparece el día de hoy Norma Piña con un caso en donde desestimó una queja contra una jueza, esto como titular también, como presidenta también del Consejo de la Judicatura, que se encarga o tendría que encargarse de revisar qué es lo que hacen los jueces. Desestimó una queja en contra de una jueza de Aguascalientes en un caso en donde pues se estaba investigando de manera, más bien ella determinó cosas de manera arbitraria en un caso donde estaban investigando 4 escoltas del exgobernador. Sí, es un caso que apesta a corrupción. Estaba revisando algo de lo que sucedió en ese caso y no se explicó. Deberían de hacerlo más claramente en la mañanera. A ver, roban la casa del exgobernador Martín Orozco. Estaba en funciones como gobernador, entran a su casa, se llevan 3 millones de pesos. A este criminal al que le adjudican el hecho, le apodan el pepenador. No es un pepenador en sí, porque se malinterpretó por el mensaje que se da a conocer. Así es. No es un pepenador, ese es el apodo de este presunto criminal. Lo que hacen los escoltas del gobernador, lo ubican, van en su contra y pues lo habrían desaparecido. Lo habrían ultimado y desaparecido. Y después, dentro de este desaseo de investigaciones, hay otro agente a quien le adjudican parte de este operativo que supuestamente se suicida. Hay mucho desaseo. O sea, también el exgobernador Martín Orozco tendría que explicar todo esto. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Hay un desaseo, involucran a los escoltas del exgobernador, quienes digamos que cobran venganza sobre este robo, y después hay una jueza que está actuando de alguna manera en favor de estos ex escoltas para beneficiarlos y que no tengan ningún problema. O sea, es la justicia a la carta de un exgobernador panista. Terrible el caso. Y ahora se supone, de acuerdo a lo que nos dan a conocer, que la ministra Norma Piña dice no le haga nada a esa jueza. Está actuando bien. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, fundamentalmente. Vamos a ver lo que explicaron, lo explicó mucho mejor aquí Jorge Armando esta mañana, pero vamos a ver parte de lo que también nos explicaron. También tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura,
El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N. Él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. El detenido continúa desaparecido. El 17 de mayo desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los 4 presuntos responsables. Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez, podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada. Pues esto va a generar muchas reacciones. El hecho de que coloquen a la presidenta de la Corte dentro de esta sección, esto va a provocar una discusión muy amplia, ¿no? Sí, que de alguna manera ya había sido colocada justamente por estas contrataciones de las que ya hemos estado hablando el día de hoy y en otros días en el Consejo de la Judicatura, con personajes relacionados con la administración de Genaro García Luna, también en un contexto en donde se dan cosas como lo del descongelamiento de cuentas de la esposa de Genaro García Luna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de cosas que nos hablan justamente pues de un desaseo y de que quizá no precisamente la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial tengan como principal propósito y meta pues ajustarse a un marco jurídico legal para defender la legalidad y la justicia del país, sino que pudiera haber otras agendas. Eso es lo que está en cuestionamiento y por eso se habla de que debe de haber una reforma y una posibilidad de destejer esas complicidades que hay a través de la selección de ministros por la vía del voto. Eso es lo que está en debate en este momento y lo que del lado de los ministros de la Corte, encabezando la ministra Norma Piña, la ministra presidenta Norma Piña y también otras voces, lo que han estado diciendo es no se puede que vote la gente por esto, porque no es igual, como explicabas, que con el presidente, que con el Congreso. Aquí no estamos hablando de un concurso de popularidad, porque lo que queremos es ajustarnos a la Constitución. Así lo dijo ayer la ministra presidenta Norma Piña en una ceremonia de los 25 años de la Defensoría, del Instituto de la Defensoría Federal. Vamos a ver lo que dijo en ese contexto. No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social. Sin embargo, es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener una aprobación social. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la ley da a la propia institución. Pues está muy rebuscado lo que plantea para acusar de forma velada al presidente de utilizar las instituciones. Exacto. Para ganar popularidad, ¿no? O sea, es clientelar. Sí. Es otra vez ese argumento, ¿no? Pero bueno, yo creo que podría ser un poquito más directa la ministra, ¿no? Como dice el presidente, al pan y al vino, que le entre al debate directo, ¿no? Sí, luego también lo hacen adrede, ¿no? Para que nadie entienda nada. Sí. Y bueno, los guardianes de la Constitución violan la Constitución ganando más que el presidente, de entrada, ¿no? Y tenemos también parte de lo que escriben algunas plumas, fíjate, ¿no? Es que esto es interesante, porque el día de hoy saca una columna Miguel Carbonell. ¿Quién es Miguel Carbonell? Pues es este abogado
que forma parte de los consejeros, abogados consejeros de este despacho de litigio con el que se han emprendido diversos amparos que han sido favorecidos por diversos jueces, en un claro ejemplo de cómo se ha intentado pues sabotear y obstaculizar que las obras del gobierno sigan adelante, porque hay otro tipo de intereses también. Entonces, un personaje de esta naturaleza, con un claro conflicto de interés, habla de este mismo tema con el mismo tono, ¿no? Dice, por ejemplo, a ver si nos lo pueden poner, por eso se dice directamente, se dice que la justicia constitucional tiene un carácter contramayoritario, no tiene que complacer a ninguna mayoría política y tampoco a la opinión pública. ¿Tenemos algo más adelante? Porque sí lo teníamos. A ver, bueno, ahorita voy a encontrar un párrafo que me pareció muy interesante. Pero esto que dice que no tiene que complacer a ninguna mayoría política y tampoco a la opinión pública, pues les cae como anillo al dedo, pues se la pasan complaciendo a la oligarquía. Básicamente lo que les dicen es, aquí lo que importa es lo que digamos nosotros y si está en función de un interés particular, adelante. No tenemos por qué responderle a la gente. Entonces, ¿en dónde está la rendición de cuentas? ¿Para qué sirve un sistema democrático? O el Poder Judicial es una isla encerrada, no rinde cuentas. O sea, es muy peligroso tener un poder en donde dicen nosotros nos mandamos solos y no importa. Nosotros nos mandamos solos y en donde lo que los hechos te dicen es que pues no precisamente su brújula es precisamente el orden jurídico, ¿no? O sea, aquí él habla, por ejemplo, esta parte es la que nos faltó, el parámetro de actuación del Poder Judicial consiste en aplicar el orden jurídico con independencia de que esa aplicación sea o no del gusto popular. No, pues es que está bien conveniente decir eso cuando de lo que se trata es de defender intereses específicos muy particulares, porque dime tú cuándo se ha favorecido, por ejemplo, a gente de bajos recursos haciendo uso de un amparo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué dicen los indígenas en Oaxaca, ¿no? Frente a amparos que nunca les concedieron, que dice Lidia Cacho, que dicen un montón de casos en donde esto no ha sucedido, pero sí sucede con estos despachos de litigio, ¿no? Totalmente. O sea, entonces, mientras el país se caía a pedazos, estos jueces se la pasaban fallando precisamente para las causas de unos cuantos. Ahí está lo de Jugos del Valle. Le dan una exención en el pago de impuestos a Jugos del Valle, contrario a la mayoría, contrario a lo que tiene que ver con la administración pública. Entonces, pues dicen, sí, es que no tiene que ser en función de las mayorías, pero entonces no les vamos a cobrar impuestos a unos porque son machuchones, porque van a pagar por debajo del agua para eso, y sí le vamos a cobrar a las mayorías. Sí tiene sentido hacer justicia en favor de todos, que no nos digan que no tiene sentido, porque es tratar de taparle el ojo al macho, ¿no? De lavarse un poquito la cara. Totalmente. Y a propósito de todo esto, le preguntaron al presidente otra vez sobre esta manifestación violenta de conservadores afuera de la Corte que llegaron además pisoteando, agraviando a las familias de quienes fallecieron en este terrible incendio en el caso ABC, porque quitaron las cruces, o sea, por favor, o sea, fue un insulto, ¿no? Es indescriptible, creo que esas imágenes son hasta muy duras verlas, como algunos arrancaron las cruces y querían quitarlo todo. O sea, y luego se las aventaron. No, terrible. Y pues el presidente dice, estas movilizaciones tienen que ser siempre pacíficas, independientemente que sean de izquierda o de derecha, ¿no? Sí, ahora le preguntaron específicamente sobre los organizadores o quienes aparecieron también como pues que dieron la foto, ¿no? de esta marcha. José Ángel Gurría, ayer lo estábamos comentando, la que dirige esta organización Chalecos MX, que por cierto en Francia se deslindaron de esa organización, pero bueno, ella está como a la cabeza de esta en México. Y dice el presidente, o Margarita Zavala, que estaba ahí y que por supuesto, imagínense ustedes la indignación que causa un personaje así en una situación en donde están justamente quitando las cruces y violentando lo que es una memoria de las víctimas de uno de los momentos y de los episodios más terribles por parte de las instituciones, del Ejecutivo y también del Poder Judicial, ¿no? Y ahí está Margarita Zavala, pero dice el presidente, hay que distinguir esto, no responsabilizaría yo
a estos personajes de la agresión específica que hubo en contra de tanto de las personas que estaban ahí en el plantón como de este memorial de las víctimas del ABC. Vamos a ver lo que dijo. Estoy seguro, pues, de que no venía con la idea de ir a agredir, ¿no?, a quienes estaban manifestándose. Lo mismo el señor Gurría. Vienen a la protesta, pues, sí, pero no a la agresión. Eso fue otra cosa. Esos son otras gentes. Y ahí va a ir saliendo porque todo se sabe, todo termina por saberse. Sí. Pero no es que Margarita Zavala o Gurría, ¿no?, hayan encabezado el movimiento de agresión a quienes estaban manifestándose. No, eso fue otro grupo. Siempre en un movimiento, siempre, hay provocadores, gente infiltrada que lleva otro propósito. Y el presidente llamó a no caer en las provocaciones porque los manifestantes conservadores violentaron el memorial de lo que tiene que ver con las víctimas del caso ABC. También, de acuerdo a los testimonios recogidos por parte de algunos comunicadores, pues destacar que las personas que estaban manifestándose de forma pacífica ahí en la corte, que tenían ocupada la zona, pues dicen que les desaparecieron hasta 30,000 pesos, que se sienten tristes. Nosotros vimos también algunos testimonios, escuchamos parte de lo que ayer puso nuestro compañero Miguel Alzate, y dice López Obrador, en estos casos hay que responder sin caer en provocaciones, ser persistentes, y hace un nuevo llamado a la no violencia. Hay que seguir luchando y siempre por la vía pacífica. No caer en provocaciones, pensar en lo que decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Cuando se lucha por una causa justa, hay que resistir. Por eso es importante no olvidar lo que es la resistencia civil pacífica. No se debe de aceptar la ley del talión. No hay que responder a la violencia con violencia. Y decirles que ánimo, que no están solos. Hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial, que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica. Y diría, sin violencia verbal. Por ejemplo, no quemar, ¿no?, figuras de ningún ministro, nada de eso. Pero sí, por ejemplo, si tenían las cruces de niñas, niños del ABC y estaban autorizados para eso por los familiares, eso sí. Y pues a todos que se serenen. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Creo que es muy importante. Hoy el presidente en varios momentos hace una nueva reivindicación de lo que es, pues, su vocación democrática y pacifista, ¿no? O sea, cuando habla del tema de seguridad, cuando habla del tema de la marcha, cuando habla de este episodio terrible de este perro que fue quemado, ¿no? Lo que hace es decir:
tenemos que seguir reivindicando la dignidad humana, el derecho a la dignidad, a la vida y a que toda transformación se dé o todo proceso de conflicto para dirimir un conflicto se dé de manera pacífica, y en este momento así lo hace. Y una cosa que permite que eso se haga pacíficamente, pues es el reconocimiento y escuchar las voces pues de la población, fundamentalmente, sí. Que eso es lo que dice, pues no les ha salido muy bien de pronto a los liderazgos de oposición, o sea, y habría que preguntarse si están escuchando, si están pues ahora sí que tocando base, ¿no? O sea, no parecería ser el caso. Sí. Y en este hilo conductor que marca sobre la vocación pacifista de López Obrador, también queda claro con el caso de Ucrania, porque da su postura, claro. Y dice, hay que recordar que en su momento pedí la intermediación de la ONU, del primer ministro de la India, Modi, y hasta ahora pues siguen las posiciones encontradas, y dice López Obrador, nosotros siempre buscaremos no solo a nivel nacional, no solo esta política de abrazos, no balazos, sino a nivel de política exterior, que esta idea permee, ¿no? De que no es a través de la violencia física como se obtienen los nuevos acuerdos o cómo se puede avanzar, ¿no? Entonces, esto es muy importante lo que señalas. También habla de cómo se está haciendo la política hoy en día por parte de la oposición, que como no tienen causas, cuando menos muy visibles, no tienen proyectos verificables, no tienen políticas públicas, pues no prende esta idea de que puedan ser una opción, una alternativa, sobre todo hacia 2024, porque lo dicen los propios conservadores. Está lo que dice Jesús Silva Herzog Márquez de Lili Téllez. No le conocemos una sola idea a esta presunta o posible candidata de la oposición, ¿no? Y yo no sé si aunque hubiera ideas, si hay además legitimidad, ¿no? Que esa es la otra, o sea, se puede proponer lo que sea, pero si de pronto no se reconoce legitimidad en quien lo está proponiendo, porque los hechos hablan de otras cosas. ¿Qué legitimidad puede tener un hecho como el que ocurrió en la marcha con las cruces de los niños del ABC? ¿Qué legitimidad puede tener defender estos sobresalarios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia o que se defienda a criminales? ¿Qué legitimidad? Entonces, pues de pronto eso, pues también ahí hay unas flaquezas de las que habla el presidente. Vamos a escuchar porque justo habló de la necesidad de que todos, no nada más habló de la oposición aquí, todas las dirigencias pues tengan un ojo de autocrítica en su diálogo con la gente. Si la gente no respondiera, no habría tampoco que reclamarle nada al pueblo, sino plantearnos qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no conectamos? ¿Por qué no nos comunicamos? ¿Por qué no convencemos? ¿Por qué no persuadimos? ¿Qué está pasando? No echarle la culpa a la gente. No, es que también los dirigentes a veces no hacemos bien las cosas. Por ejemplo, los dirigentes del bloque conservador se equivocan muchísimo, por más que los aconsejo, no entienden. Pues cómo van a entender si no les gusta consultar a la gente, ¿no? No les gustan las consultas populares, no les gusta la democracia, no les gusta rendir cuentas, entonces les gusta la simulación. No les gusta la verdad tampoco. Sí. O sea, ayer, por ejemplo, pues el senador Emilio Álvarez y Casa hablaba de lo que había sido una expulsión eminentemente violenta como una situación pacífica, casi que en defensa propia de esta parte de la marcha que llegó como turba a sacar a los del plantón, ¿no? Entonces, pues de pronto la gente por eso no les creen, ¿no? Dice, la ciudadanía salió a defender a la Suprema Corte y desalojó al grupo de provocadores instalados ahí con anuencia del presidente Claudia Sheinbaum. Sheinbaum no permite a nadie cerca de sus oficinas y su jefe. Pero hay otro.
hay otro, ya estoy como el presidente. Sí. Ese no era. Ay, pero sí, hay otro donde específicamente dice que la marcha era pacífica, que el desalojo fue pacífico y los provocadores y los violentos eran los otros, ¿no? O sea, también esta forma de tergiversar la información cuando hay una serie de videos que hacen evidente qué fue lo que pasó ahí, pues... Lo peor de todo señores, es que este hombre fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Imagínense, además, la iglesia estaba en manos de Lutero, en el mundo al revés, ¿no? O sea, este señor de alguna manera trata de legitimar a los violentos. Dice, es que fueron a quitar a los provocadores. Por favor, quienes estaban ahí desde antes estaban manifestándose de forma pacífica. Jamás hubo una sola acción violenta. Y la violencia provino de quienes fueron a asusarlos, a buscarlos, a quitarlos. Bueno, ahí vimos los amagos de golpes y todo esto. Pero pues sí. Les quitaron las firmas, les quitaron un dinero que tenían ahí. O sea, les quitaron todo lo que estaba y por eso están desanimados. Evidentemente, o sea, sí fue un acto de excesiva violencia que es impresionante cómo en los grandes medios de comunicación no se ha tratado de esa manera, no se ha abordado de esa manera o simplemente no se ha abordado. Y por parte de otros representantes de medios de comunicación o políticos, también es impresionante la forma en que han justificado la violencia. Hay quienes incluso han querido sostener que casi que era mejor que los dejaran que los lincharan, ¿no? Es el caso de Salvador García Soto, que por ahí también tenemos un tuit en donde dice ¿por qué los granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana transportan a manifestantes del Frente Internacional Obradorista que protestaban en la Suprema Corte de Justicia? Los agentes hicieron valla para sacarlos del plantón y sobre Corregidora los esperó un camión que los llevó a la fiscalía, pero no como detenidos. O sea, además los criminalizan, querían que los detuvieran o si no que los dejaran ahí para que la gente los... O sea, ¿qué cosa? O sea, los golpean, los desalojan y hay que detenerlos. Ah, caray, por favor. Sí, o sea, no hay forma de sostener esto. O sea, sí es una justicia muy selectiva la que tienen instalada en sus mentes.